A partir de este domingo y en los domingos subsecuentes, vamos a sumergirnos en lo que los teólogos han llamado el sermón de la montaña. Estamos viendo a Jesús a través del Evangelio de Mateo, en cuanto a su nacimiento, los magos que vinieron del oriente, etcétera. Hace 3 semanas fue eso, hace 2 semanas, la semana pasada hablamos acerca de las tentaciones y vamos a sumergirnos en una serie de enseñanzas de los próximos domingos que tienen que ver con Jesús en el monte llamado las bienaventuranzas del monte. Y es que cuando uno en verdad quiere cambiar, cuando uno de verdad quiere entrar en la vida cristiana en serio, no podemos sino sumergirnos en las enseñanzas que Jesús dio en aquel día y darnos cuenta de que en verdad se va al corazón mismo del ser humano. Cuando Dios da las leyes o los 10 mandamientos en el monte del Sinaí, lo da en medio de truenos, de fuego que estaba sobre aquel monte, sobre aquella gran montaña. Es decir, estaba un ambiente muy espectacular a la vista, a los ojos del pueblo de Israel. Lo que trataba de hacer Dios en medio de tal impacto que estaba tratando de provocar en la vida de las personas, del pueblo de Israel, era que aquel ambiente, aquel escenario, aquellos truenos, aquellos relámpagos, las luces en medio de la montaña, etcétera, Moisés subiendo a recibir los 10 mandamientos, todo eso se quedara en un cuadro en la mente del pueblo de Israel y le produjera: tenemos que vivir esto, tenemos que hacer caso a lo que Dios nos ha ordenado. Mira cómo fue Dios que se manifestó, cómo Dios bajó su nube, cómo Dios cubrió a Moisés, cómo había relámpagos, etcétera. O sea, todo este escenario no es en un sentido negativo, sino más bien lo que provocaba, lo que buscaba Dios era que el corazón del pueblo fuera impactado por aquella visión que estaba teniendo, por aquella imagen que estaba teniendo, y que entonces dijeran: de verdad, nuestro Dios es un Dios al que hay que tomar en serio, ¿sí? Al que hay que tomar en serio. Y entonces el pueblo se quedó impactado con aquella forma en la cual Dios da los 10 mandamientos. Y llama mucho la atención que el resumen, por llamarlo de esta forma, de la doctrina de Cristo está en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Es decir, en estos capítulos que vamos a estar estudiando los próximos domingos, nos vamos a sumergir en la idea de Cristo, en el pensamiento de Jesús. Jesús también subió a un monte y desde ahí enseñó de igual manera, ya no en medio de relámpagos, ya no en medio de fuego, ya no en medio de un ambiente que impactara nuestra vista, como sí lo fue cuando fueron entregados los 10 mandamientos, que Dios fuera tratando de impactar en el corazón del ser humano, viendo todo aquel escenario sobrenatural. En cambio, con Jesús vemos un ambiente diferente, un ambiente en el cual el Hijo está presentándose, Dios hecho carne se está presentando como el primogénito, como aquel que es punta de lanza, como aquel que habría de enseñarnos a ser hijos, porque ninguno sabemos ser hijos, pero Él sí. Entonces, lo que a continuación vamos a estar viendo es justamente lo que Jesús estuvo enseñando en aquel sermón de la montaña. La invitación es para que seamos serios, como vamos a ver ahorita en un momento, y podamos de verdad anhelar sumergirnos en la vida que Cristo está ofreciéndonos aquí. Es que vivimos tiempos en los cuales se divaga mucho, ¿no? Va la gente de un lado a otro, va la gente de una exposición a otra,
Y hay iglesias que dicen, no, es que tiene que haber una forma expositiva de estudiar la Biblia, es decir, de ir, todos los textos que tengan que ver con la palabra iglesia se tienen que exponer en un mismo tema, todos los que tengan que ver con el pecado se tienen que exponer en un mismo tema, etcétera. Aquí nos vamos a sumergir de una manera distinta. Vamos a sentarnos a los pies de Jesús a escuchar lo que tiene que decirnos el corazón. Sí. No va a ser una forma expositiva, como dicen los teólogos, de entender la Biblia, sino más bien narrativa. Es decir, nos vamos a sentar como si estuviéramos ahí y estuviéramos escuchando y vamos a estar profundizando en cada una de las verdades que Jesús trata y transmitió a través del sermón de la montaña. Entonces, va a ser importante en el sentido de que si queremos de verdad seguir a Cristo, esto que vamos a estudiar los próximos domingos nos va a ayudar a seguirlo. Nos va a dar los elementos que necesitamos para convertir el corazón, para profundizar en las verdades que Él quiso transmitirnos. Lo que a continuación estaremos viendo básicamente es esta vida sumergida en la fe cristiana. ¿De acuerdo? Quiero empezar esta serie de enseñanzas que la Biblia nos responda a quiénes estaba dirigiendo Jesús este sermón. Vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo número 4, por favor. Mateo capítulo número 4, versículo 23 al 25. ¿Quiénes estaban ese día cuando Jesús sube a esta montaña? ¿Quiénes estaban ese día escuchando estos mensajes, estas verdades de Cristo? Dice la Escritura, a partir del versículo número 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué es lo que venía haciendo Jesús después de que fue tentado y que salió victorioso de esa serie de tentaciones que el adversario quiso ponerle para tratarlo de hacer que cayera? Sale de esa victoria de tentaciones y comienza a predicar el evangelio. Y lo comienza a predicar en una zona que para aquella época era una zona altamente conflictiva. Era una zona en aquella época donde había levantamientos continuos, escaramuzcas, donde había personas que se levantaban, judíos, entre otras razas, que se levantaban continuamente para tratar de sublevarse ante el Imperio Romano. Entonces había continuas muertes, había mucha sangre derramada. Era una zona muy álgida, muy conflictiva, donde no tenían paz, donde no había paz en esa zona. Y es justo ahí, en la zona más difícil de lo que es Palestina hoy en día, donde Jesús inicia su ministerio. O sea, Jesús no se fue corriendo a los lugares más cómodos. Jesús no fue buscando a ver dónde voy a ser escuchado. No. Comenzó a recorrer la zona más conflictiva de aquella época. ¿Sí? Nadie quería estar en Galilea. Los generales romanos no querían Galilea gobernarla o que los enviaran a la zona de Galilea con sus soldados, porque era una zona de verdad de mucho conflicto. Era una zona en verdad donde caían muertos por un lado y por el otro lado. ¿Sí? Y en medio de eso Jesús comenzó a recorrer todas las aldeas. ¿Y qué hacía Jesús? Aquí nos dice la Escritura que predicaba el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Y lo que hacía era recorrer las aldeas y darles buenas noticias a personas que nada más escuchaban malas noticias. Sí. Es como si el día de hoy usted prendiera su televisor y ahí en el noticiero matutino, puras malas noticias.
Entonces, era un ambiente difícil, un ambiente hostil, un ambiente que complicaba mucho la subsistencia diaria de los habitantes de esta zona. En aquel momento Jesús estaba recorriendo aquellas ciudades dando buenas noticias, tratando de alentar, tratando de brindar esperanza. Y nos dice aquí la Escritura, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Te puedes imaginar el ambiente que se estaba generando? Mucha gente enferma, mucha gente que quedaba a lo mejor herida por algún espadazo, por alguna situación ahí de sublevación, y que quedaban heridos, quedaban con heridas pues quizás infectadas, etcétera, o sea, que perdían mucho de su movilidad, enfermedades como la lepra, que azotaban aquellas zonas pobres de Medio Oriente. La verdad es que el ambiente en lo general era un ambiente difícil, era un ambiente complicado, era un ambiente álgido, y entonces las personas vivían casi de manera autómata, es decir, pues se levantaban, iban a hacer sus actividades, regresaban a casa, esperando regresar a casa, esperando que las cosas fueran mejorando, aunque sea un poco. Y entonces Jesús llegaba y trataba de dar buenas noticias y de alentar a la gente. Y le decía, oye, no te desesperes, oye, tranquilo, el reino de los cielos se ha acercado. Dios está buscándote, Dios quiere ayudarte. Y entonces comenzaba a sanar. Y cuando la gente veía que sus miembros eran sanados, que su vida era sanada, que aquellas enfermedades y aquellos azotes eran curados, comenzó a haber mucha expectativa entre ellos. Comenzó a generarse un ambiente de, oye, es que Jesús es el curandero, ¿sí? Jesús es el que cura. La gente comenzó a ver a Jesús como alguien más que a quien escuchar, sino como alguien que curaba la enfermedad, ¿sí? Entonces, la fama que se comenzó a divulgar era de Jesús curando enfermos. Así como el día de hoy, en muchos lugares hacen campañas y hacen eventos para tratar de que Dios traiga misericordia y haga milagros en medio de nosotros. En aquella época Jesús era visto como alguien que sanaba, como alguien al que se le podían acercar esperando recibir de él sanidad. Bueno, ya cuando menos, ¿no? Dirían muchos. En medio de un ambiente tan difícil, cuando menos, pues vale la pena acercarse para ser sano. Tengo un familiar enfermo, tengo un familiar con problemas de salud, etcétera. Hay que acercarse a Jesús. Así que los motivos por los cuales la gente comenzó a buscar a Jesús no era para escucharlo, sino era para recibir de él. No era para ver qué tenía a mi favor que decir, cómo Dios quería acercarse. No era eso el propósito. La mayoría de las personas se acercaban a Jesús buscando algo de él. En este caso, ¿cuál era la mayor fama de Jesús? Que sanaba. Así que se acercaban a Jesús, ¿para qué? Para ser sanados de alguna enfermedad, de alguna dolencia. Así que cuando Jesús da su sermón, hay un ambiente de expectativa, no sobre lo que va a decir, no sobre lo que tiene que decirme, sino de qué voy a recibir de él. A ver en qué me va a beneficiar, a ver en qué favor voy a recibir de él. Y hoy en día parece que se cumplen las mismas expectativas de aquella época. Hoy la mayoría de las personas, cuando van a una congregación, a alguna comunidad cristiana, van buscando recibir algo de él, que me dé algo, que me dé esperanza, que me dé paz, que me dé, ¿sí? Recibir algo de él. Pero lo que vamos a ver ahorita es que había personas que lo que buscaron es escucharlo a él. Y esta pequeña gran diferencia es la que en esta plática introductoria al Sermón de la Montaña quisiera que nos quedáramos. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que anhelamos realmente en nuestro corazón? ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos? ¿Que me dé o escucharlo a él? ¿Qué es lo que anhela mi alma? ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura, el versículo número 24,
Dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Versículo 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Es decir, había personas que dejaban de hacer sus actividades para ir con Jesús. Pero, ¿por qué iban a Jesús? Porque querían llevar a algún enfermito. Porque querían llevar a alguien para que fuera transformado, para que recibiera algo. ¿Sí? Y a veces, de verdad, nosotros somos así. Vamos a hacer la invitación a alguien, a algún familiar, ¿para qué? Para que cambie. Es que le hace falta. Amado, yo creo que cada uno debemos de asumir nuestra propia responsabilidad y buscar que cada uno en nuestro corazón seamos transformados. ¿Sí? No esperar que cambie fulanito de tal, que cambie fulanito de tal. No. Asumamos que nos está llamando a cada uno de manera personal. Olvídate de quién puede estar a tu lado. Olvídate de a quién vas a invitar para que cambie su vida. No, vamos a cambiar primero nosotros. Vamos a dejar que su espíritu nos sumerja en este sermón y transforme el corazón. Porque, en verdad, si dejamos que el espíritu nos sumerja en este sermón, cuando terminemos seremos personas completamente distintas. Te lo aseguro. Si dejamos que el espíritu nos meta en este sermón, nuestra vida cuando terminemos esta serie de enseñanzas va a ser totalmente diferente, totalmente distinta. Vamos a entender a Dios de una manera diferente. Vamos a ver que nuestro corazón fue mudado, fue transformado por las palabras que aquí Jesús derrama en su gracia. No solo busquemos algo de Jesús, sino busquemos a Jesús para escucharlo, para que nos hable a cada uno de manera personal. No dejar de lado que nosotros ya sabemos estas cosas, porque a veces somos muy orgullosos en decir que ya me las sé. Ya lo he escuchado un montón de veces. Ya me las sé. Ya hasta me lo tengo memorizado. Ya sé dónde habla acerca de los frutos del falso profeta, ya sé dónde habla acerca de la oración, ya sé. Y a veces, de verdad, actuamos como si ya lo supiéramos. Déjame decirte una cosa, amado. Después de que los discípulos escucharon este sermón, y después de que la gente escuchó este sermón, se quedó boquiabierto. Y no solo eso, sino que se sembraron una cantidad de semillas en los corazones que dieron fruto años después. Sí, el corazón va a cambiar si somos en verdad serios con lo que vamos a estar estudiando los próximos domingos. Nuestro corazón va a ser transformado. Nuestra vida cristiana va a ser transformado. Lo que creemos que hasta el día de hoy ha sido nuestra vida cristiana, que ha sido tomando un poquito de aquí, un poquito de acá, un poquito de aquella enseñanza, otro poquito de esta otra enseñanza, etcétera, y vamos como armando un rompecabezas. A partir del día de hoy vamos a ver a Jesús de manera narrativa, ¿sí? Sus verdades, su doctrina está aquí plasmada. Y lo maravilloso es que les dijo a sus discípulos, ya hacia el final de su ministerio, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, esperamos, anhelamos, o al menos ese es mi anhelo, y quisiera transmitirlo como tal, que después de estar estudiando estos textos que vamos a estar viendo, estas verdades que vamos a estar sumergiéndonos, quedemos en ese estado. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sí? Que nuestro corazón se haya purificado. Ese es el anhelo de Jesús. Ese es el anhelo de Dios para nosotros. Es bien importante entender, venían a Él muchas personas de distintas partes, o sea, sí dejaron sus actividades. Parecería
que hay entusiasmo, ¿no? Aquí en estas palabras nos expresan gente viniendo de Siria, viniendo del otro lado del Jordán, de Decápolis, que está a varios kilómetros de distancia de donde Jesús predicaba, porque Jesús predicaba en la zona de Galilea, y Decápolis quedaba del otro lado del mar de Galilea. Entonces, si es una buena cantidad de kilómetros, bueno, dejaban sus actividades, dejaban sus familias, dejaban de trabajar algunos días y se trasladaban a la zona donde Jesús estaba predicando. ¿Sí? Esto pareciera ser un avivamiento. Esto tiene características multitudinarias, o sea, mucha gente acudiendo a ver a Jesús. Pero toda esa gente ¿quería ser transformada? No. Quería recibir algo, pero no quería ser transformada. Así muchas personas el día de hoy asisten a distintos lugares, se congregan en distintas locaciones, van a distintas comunidades y está bien, pero no quieren ser transformados. ¿Quieren recibir algo de Jesús o creen que están sirviendo a Jesús? No, amado. Pablo mismo en sus cartas decía: yo no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo la meta. O sea, el apóstol Pablo, aún habiendo recibido visiones celestiales, decía: yo todavía no llego a la meta. Así que no nos hagamos orgullosos en nuestros corazones, sino realmente busquemos santificarnos. En el libro de Apocalipsis nos dice: el que sea santo, santifíquese todavía. ¿Sí? Es decir, necesitamos mantenernos sumergidos en la presencia de Jesús. Mantenernos sumergidos en la presencia de Cristo, no hay de otra. Separados de mí nada podéis hacer, no nada más es una reflexión, es una verdad. Nada podemos hacer separados de Él. No hay bondad en nuestros corazones. Lo necesitamos para que Él nos diga por dónde andar, por dónde caminar. Hace unos días platicaba con los hermanos y veíamos cómo Dios fue bondadoso con el pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, lo saca de un estado de esclavitud. El Israel no tenía básicamente casi que ni nombre. Eran una serie de individuos dispersos en el imperio egipcio. ¿Sí? No tenían nación, no tenían reglas, no tenían nada. Salen de Egipto por la mano poderosa de Dios para formar en ellos una nación. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios? Los lleva hacia la península del Sinaí. Es decir, en una dirección opuesta, distinta, a las rutas comerciales por donde normalmente deberían de transitar las caravanas, los grupos de personas que se dirigían a Canaán. ¿Sí? En lugar de ir hacia el norte, hacia la parte norte por donde se llega más rápido a Canaán, ¿sabes qué es lo que hacen? Los lleva hacia el sur, hacia la zona más desértica. Los lleva hacia donde los egipcios mandaban a los expulsados, ahí a morir en el desierto. Los mandaban al desierto del Sinaí a morirse. ¿Sí? Ahí los envió, ahí los llevó Dios y empezaron a recorrer la península del Sinaí hacia el Mar Muerto. Es decir, no toma Dios las rutas tradicionales, las rutas creadas por los hombres. Los mandamientos de hombres no sirven. Las rutas creadas por el hombre, por donde la mayoría de la gente va, no es por donde Dios nos quiere llevar. Muchas veces nos va a llevar por los lugares más inhóspitos, más complicados, más difíciles, pero donde aprendemos más a ver su gloria, a depender más de Él. ¿Sí? Entonces los lleva por abajo, o sea, se los lleva por la península del Sinaí y los atraviesa en medio del Mar Muerto. Las rutas estaban en la parte norte. Toda la gente que hacía comercio entre Canaán y Egipto viajaba por la parte del norte, no por la parte de la península del Sinaí, un lugar sumamente árido, seco, donde básicamente no hay vida. ¿Sí? Y por ahí se los llevó. Yo pienso que los egipcios han de haber dicho: no, pues ya. Cuando vieron que hacia dónde se empezaron a enfilar, dijeron:
No, su Dios los quiere matar. Sí, los quiere matar, se los está llevando por el peor lugar que podía haber existido. Y luego se da cuenta que va y los encierra o los lleva hacia donde no hay paso, hacia el mar. No, hombre, pues de plano Dios, ese Dios de los israelitas no conoce por dónde llevarlos. No sabe nada de geografía. No sabe cuáles son las rutas más fáciles para llevárselos a Canaán. Sí, se los lleva por la parte más complicada y les va abriendo paso donde no lo había. Y esto es lo que hace nuestro Dios. Nos abre paso donde no había paso. Nos va abriendo las puertas donde estaban cerradas, donde no había. Y nos va abriendo puertas. Y nos va llevando por lugares donde decimos, no, pues ya de aquí no paso. Y pasaste. No, pues ya de aquí va a estar bien complicado. Y vuelves a pasar. Y empiezas a darte cuenta que volteas hacia atrás y dices, ay, ya avancé un buen cacho por el lugar menos pensado, por donde menos me imaginé que podía pasar. ¿Sí me doy a entender, amados? Bueno, Jesús nos quiere llevar por donde la mayoría de la gente no quiere ir, no quiere entrar. Sí. La mayoría de las personas buscan a Dios para recibir algo a cambio. Yo estoy aquí, ya dejé mis cosas, me di mi espacio, me di mi tiempo. ¿Qué me vas a dar? Sí. La mayoría no busca a Jesús porque quieran escuchar a Jesús, sino lo busca porque quieren recibir algo de Jesús. Entonces, aquellas personas que salían desde Decápolis, desde Siria, del otro lado de Jordán, de Jerusalén, y que viajaban buscando a Jesús, parecen muy entusiastas. ¿Pero qué crees? La mayoría se quedaron en las faldas de esa montaña. No quisieron subir con Jesús. Sí. Fíjense cómo empieza el capítulo número 5, versículo número 1. Dice, viendo la multitud, o sea, si era bastante gente, subió al monte. Mateo capítulo 5, versículo 1, dice, viendo la multitud, que venían de tantas ciudades, de tantos lugares a ser sanados, viendo la multitud, ¿qué hizo Jesús? Subió al monte y sentándose vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Jesús no estaba haciendo ninguna clase de acepción de personas, pero la gente no quería subir ese monte. O sea, Jesús no le estaba cerrando la puerta a ninguno. Pero la gente que solamente quería recibir de Jesús decía, hasta aquí llego, ya no subo más. Me quedo aquí esperando a que baje, a que vuelva, para que sane a mi enfermito, para que me sane. Es decir, somos muy dados a no comprometernos con Jesús. ¿Sí? Tenemos esa tendencia a evitar la fatiga, ¿no? Que tenemos esa tendencia a, pues mejor lo esperamos, mejor que lo haga otro, ¿no? Mejor que lo haga fulano de tal, mejor que lo haga sultano de tal. Es decir, no nos gustan los compromisos. Y entonces, Jesús no le estaba cerrando la puerta absolutamente a nadie. Más bien, la gente no quiso subir a la montaña. No quiso seguirlo hacia donde él se dirigía. Se quedaron en las faldas. Amados, no nos pase a nosotros como les pasó a ellos, que sí fueron capaces de dejar ciertas cosas en casa. Sí tuvieron a bien ciertos esfuerzos para poder acercarse a Jesús. Y sí recibieron la sanidad. Jesús no les dijo, no te voy a sanar porque no quisiste subir a la montaña. No, nunca les dijo eso. Sí recibieron la salud. Pero nada más recibieron eso. Su corazón se quedó tan extraviado como siempre. No quedó purificado. ¿Sí me doy a entender, amados?
Es decir, estas personas, no es que Jesús les haya dicho, no, ustedes no suban, no. La propia montaña, el propio esfuerzo que requería subir a donde estaba Jesús, fue la que dijeron, no, pues aquí me quedo sentadito esperándolo, ¿no? Al final yo creo que tiene que ver más con sus discípulos, ¿no? Nunca Jesús le cerró la puerta a nadie. Sencillamente, él se apartó y quien quisiera acercarse tenía que subir con él a la montaña. Sí, ya no era lo mismo. Ya se acabó el hecho de que nada más Moisés subiera a la montaña. Ya no. Ya cada uno asumimos nuestra propia responsabilidad con Dios. Ya no se trata de que, pues es que el hermano, a ver qué me dice. No. Cada uno va a asumir su propio viaje hacia la montaña. Ya Moisés ya no estaba. ¿Sí? Ya no era una persona que subía, recibía algo y descendía para transmitirlo. Cada uno era libre de subir a la montaña con Jesús. Pero muchos no quisieron. Sí, me doy a entender, amados. El compromiso no es con una organización, no es con una congregación, no es con el hermano Abraham, no es con nadie. Usted y Dios son los que deciden hacia dónde quieren caminar. Sí. Jesús va a subir a la montaña y ahí va a predicar. Y ahí nos va a compartir sus verdades. Ya venimos aquí, qué bueno. Pero ¿habremos de escucharlo? ¿Habremos de buscarlo? ¿Habremos de que esas cosas que vamos a estar escuchando y estudiando caigan en nuestro corazón? ¿O se irán diluyendo y entraremos en una especie de divagación, ¿no? No, pues estuvo muy padre el ciclo. Sí me bendijo mucho Dios. El propósito es que tu corazón quede limpio, ¿eh? Ese es el propósito de la serie de enseñanzas que vamos a estar viendo. Que tu corazón quede limpio. Si tu corazón no queda limpio después de esta enseñanza, de esta serie de enseñanzas, amado, no estuviste en la montaña con Él. Y aprende de una vez que ese va a ser el objetivo. Y si no se cumple ese objetivo en tu vida, no quisiste subir. Sencillo, ¿no? No hay vuelta de hoja. Porque aquí se nos dice que subieron a la montaña, se sentó Jesús y vinieron sus discípulos a escucharlo. ¿Solo sus discípulos? Aquellos que quisieron. No hubo que Jesús les dijera, a ver, esperen aquí. Como por ejemplo sí se los dijo en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Ahí sí se les dijo a los demás, no, espérenme aquí, se agarró a Juan, a Santiago y a Pedro, y ustedes acompáñenme, vamos. Ahí sí hubo un momento quería que ellos tres testificaran lo que estaba a punto de pasar. Pero aquí no. Aquí sencillamente estaba rodeado de una gran multitud de personas que venían de muchos lados para ser sanados y subió el monte. Quien lo quería seguir, lo siguió. Quien no, pues no lo siguió. ¿Estamos? ¿El propósito cuál es y cuál va a ser? Que tu corazón quede limpio. Que nuestro corazón quede limpio. ¿De acuerdo? Cada uno asumirá su propia responsabilidad con Dios. Pero lo que sí te puedo garantizar es que al finalizar esta serie de enseñanzas, tu corazón o va a quedar limpio o va a quedar como siempre. Nada más incluyendo a Jesús en algunas decisiones y se acabó. ¿Me doy a entender, amados? Entonces, sí es bien valioso y bien importante que seamos capaces de darle seriedad. Sí. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde queremos llegar con Jesús? Sí. Él quiere limpiarnos, Él quiere ayudarnos, quiere llevarnos hasta el final, quiere transformar nuestro corazón, pero hay una respuesta que darle a Él. ¿Sí lo comprendemos? Entonces, podemos tomar decisiones como las que tomaron aquellos que venían de Decápolis, de Galilea, del otro lado del Jordán, etcétera. Sí,
Sí podemos tomar decisiones así y creer que con eso basta. No, mi amado. Lo que Jesús desea es cambiarnos completamente. ¿De acuerdo? Y entonces el propósito de las siguientes enseñanzas va a ser cambiarnos completamente. Dejarnos no solamente con la teoría, sino con la práctica. Porque vamos a ver las verdades y vamos a ver cómo las personas están siendo transformadas por medio de estas verdades. ¿De acuerdo? Con la finalidad de que el Espíritu de gracia nos ayude en todo momento. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ok. Nos vamos a quedar hasta aquí con la introducción, pero sí es bien importante entender que lo que va a hacer Jesús es sencillamente abrir su boca y enseñarnos. Si queremos realmente cambiar, si queremos que las cosas se modifiquen, entonces nos sentaremos con Él y a escucharlo, y a analizarlo, y dejar que su palabra entre en nuestras vidas. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, así que su palabra lo que va a hacer es meterse en nuestros corazones, escudriñar nuestras intenciones, y hacer que nos demos cuenta cómo estamos realmente delante de su presencia. Él no quiere formar en nosotros una religión, no quiere formar una comunidad que vaya en crecimiento y donde se tengan actividades aquí y allá, etc. Eso no lo quiere Él. Quiere que cada uno en lo particular tenga su propia comunión con Dios, que cada uno sepa tener su propia historia con Cristo. ¿Sí? Y que si el día de mañana te quieres ir a la Sierra Negra de Oaxaca, ¿te quieres ir? Adelante, vete, o sea, es decisión con Dios. ¿Sí? Es decir, que sepas responderle a Dios, que sepas conocer a Dios, que sepas que es entre tú y Dios la vida que Él te está ofreciendo. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar nuestros ojos y meditar un momento y pedirle su ayuda, amado. De verdad su ayuda para que las cosas se acomoden, para que no haya dificultades, que seguramente las habrá para poder seguir viniendo los próximos domingos, pero que haya la gracia para saberlas resolver y poder subir esa montaña. Leíamos en el Salmo 37, no tengas envidia de los que hacen maldad. Necesitamos a Jesús. Necesitamos de su orientación, de su ayuda, que empiece su obra o que continúe su obra. Lo necesitamos mucho. Ninguno puede decir yo ya sé. Más bien digamos, enséñanos, Señor. Que seamos capaces de poder ser enseñados por su Espíritu. Aquí no se trata de que ningún hombre sea glorificado de ninguna manera, sino que Dios sea conocido, que podamos transformar nuestro corazón y entregarnos a Él. La palabra santidad viene de una expresión hebrea que significa apartarse o apartado. La santidad a la que somos llamados tiene que ver con apartarnos para Él. Que Dios nos ayude a iniciar este camino y llegar hasta la cima con Él y escucharlo. Porque muchos se quedaron en el camino. Muchos prefirieron quedarse esperándolo, a ver qué más hacía. No, amado, no te quedes en las faldas de esta montaña. No te quedes ahí. No te conformes. Vamos a seguirlo.
Vamos a caminar con Él. Yo quiero caminar con Él. Yo quiero ser enseñado, quiero sentarme a sus pies y escucharlo, y disfrutarlo, y deleitarme. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Te necesitamos, Señor Jesús. Queremos subir esa montaña, Señor. Yo sí quiero subirla contigo, Señor. Ayúdame, Padre. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor.